Hola amigos, ¿qué tal? Espero estén teniendo una excelente semana. En esta ocasión les quiero compartir un poquito de información sobre cómo va la información de la cadena de Bitcoin y de Ethereum y también DeFi, cómo está posicionado en este momento, dada la corrección que tuvimos la semana pasada. Como muchos de ustedes saben, hubo una caída importante en el precio de pues, casi todos los activos, ¿no?, de cripto. Entonces quise hacer un update de cómo está la información de la cadena y cómo están pues toda la información que podemos obtener, ¿no? Algunas métricas, ¿no? No todas. Les quiero dar un repaso general muy rápido, nada más para que tengan un poquito más de perspectiva con respecto a qué está ocurriendo en la cadena, principalmente en la de Bitcoin, pero también voy a mostrarles alguna información de Ethereum y de DeFi en general. Entonces, bueno, antes de comenzar, nada más te quiero pedir de favor que si esta información te resulta de utilidad, me regales un like si estás viendo esto en YouTube, y pues te suscribas también, ya que de esa manera me va a ayudar a crecer el canal y a llegar a más gente. ¿Ok? Muchísimas gracias de antemano. Y si te parece, comenzamos. Como te decía, aquí justamente vemos la bajada que tuvimos en pues prácticamente todos los activos, ¿no? Algunos pocos fueron los que en vez de bajar subieron, pero hemos visto una corrección bastante importante. En Bitcoin, por ejemplo, tuvimos una bajada fuerte que fue estábamos no hace muchos días arriba de $60,000, ¿no? Hace poquito menos de un mes, y ha venido bajando desde entonces. Tocó un piso por acá de 46,000, llegó a estar por debajo de 45,000 por algunos momentos el pasado 4 de diciembre. Entonces, bueno, pues sí hay mucha volatilidad. No obstante, bueno, a nivel fundamental yo creo que está bastante sólido, y es lo que les quiero comentar, ¿no? Les quiero compartir algunas métricas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el número de direcciones activas de Bitcoin, que, bueno, aquí estamos viendo de mayo a la fecha. Después de la corrección de mayo, vimos cómo iba bajando, fue bajando durante mayo, junio, julio, la cantidad de direcciones activas. Pero después comenzó a recuperar esa métrica, ¿no? Y pues a pesar de esta corrección, el volumen, el número de direcciones activas en Bitcoin sigue siendo bastante como alcista. De hecho, se ve una tendencia alcista aquí, ¿no? Falta ver cómo evoluciona en las próximas semanas, pero esta métrica se ve bien, porque recordemos que mientras más se utilice la red, mientras más usuarios tenga, pues más valiosa se convierte, ¿no? Y el precio tiende a seguir esa tendencia también, ¿no? Y el precio pues refleja eventualmente esa adopción o ese uso que se le da a la red. Acá hay otra métrica que tiene también mucha importancia desde mi punto de vista, que es la posición neta, el cambio neto más bien, del balance en los exchanges. En Bitcoin, en este caso, estamos viendo la historia de este año, desde enero para acá. Podemos ver que, si recuerdan, por ahí de abril tocamos un máximo, el primero fue de 64,000, 63,000 por ahí. Y después de unos días de eso empezó a entrar bastante Bitcoin a los intercambios neto. O sea, la diferencia entre entradas y salidas resultaba ser positiva, ¿no? O sea, es decir, que estaba entrando más Bitcoin a los exchanges del que salía. Y eso pues generalmente es una señal de que va a haber una corrección, porque más gente va a vender. Entonces esas ventas eventualmente pues superan a la demanda que hay, y hacen que el precio baje, ¿no? Y eso lo vimos en mayo, a mediados de mayo, cuando vimos la corrección más fuerte. Y pues se mantuvo esa tendencia de balance positivo, ¿no? En el cambio más bien de incremento, ¿no? Entraba más Bitcoin a los intercambios del que salía, hasta más o menos en julio, a inicios de julio, que fue cuando se invirtió esa tendencia. Y desde entonces pues hemos visto que el precio ha venido subiendo, ¿no? Salvo algunos días en donde hubo un poquito más de entradas que salidas. Prácticamente desde julio para acá pues, las entradas son menores a las salidas. Quiere decir que se está
retirando más Bitcoin de los intercambios. Generalmente eso se asume a que pues lo están mandando a carteras frías o lo están mandando a lo mejor a otro tipo de billeteras o a protocolos donde lo pueden poner a trabajar, pero no se está planeando vender, al menos en el corto plazo, ¿no? Eso es parte del sentimiento del mercado desde mi punto de vista, ya que si viniese una ola fuerte de entrada de Bitcoin otra vez a los intercambios, como vimos acá en abril, a finales de abril, pues sí, yo creo que sí habría que, probablemente veríamos una corrección aún mayor, ¿no? O sea, sí sería preocupante desde mi punto de vista. Pero mientras este balance se mantenga de esta forma, o sea, que sea más el Bitcoin que sale que el que entra en los intercambios, me parece que no hay mucho que preocuparnos todavía en cuanto a una caída más fuerte. Recordemos que estas correcciones son normales dentro de este ecosistema. Pues más o menos una corrección de 37%, que pues tampoco es extraordinaria, ¿no? Es algo relativamente normal, entre comillas, que yo estoy seguro que, bueno, muchos de ustedes estuvieron muy espantados. Probablemente muchos de ustedes también fueron liquidados en algunos trades, si estaban operando con colateral, o sea, que pidieron a lo mejor préstamos o estaban operando apalancados, pues sí, mucha gente fue liquidada, ¿no? Con esa caída. Y justamente eso es lo que te quiero mostrar acá en la información de cuál es el apalancamiento estimado en los futuros de Bitcoin en todos los exchanges. Y vemos cómo del 4 de diciembre, en el 4 de diciembre, del 3 al 4 hubo una caída bastante fuerte en el apalancamiento por precisamente esa corrección, ¿no? Aquí, ¿eso qué quiere decir? Que mucha gente fue liquidada, ¿no? Con sus trades y perdió lana, obviamente. Yo creo que eso del apalancamiento, como les decía, hay que hacerlo con precaución. Yo lo hago, por ejemplo, en QuantFury, pero máximo a 2x, o sea, 2-1 en cuanto a trades, ¿no? O sea, meter Bitcoin como colateral para poder hacer trades. Y en Aave también pongo capital en colateral, pero para sacar préstamos, ¿no? Y también, como les he mostrado con Ledn, en donde he sacado préstamos con Bitcoin como colateral para comprar más Bitcoin. Y bueno, el punto aquí es que no te expongas demasiado, que puedas enviar, que tengas capacidad de mandar más capital para sobrecolaterizar tus préstamos o tus trades o lo que estés haciendo para que no seas liquidado. Y bueno, aquí estamos viendo el indicador SOPR, que es Spend Output Profit Ratio, que básicamente nos dice si la gente está vendiendo en pérdidas o en ganancias, ¿no? A través del tiempo, en promedio. Y lo que vemos es que cuando hay correcciones fuertes, como la que tuvimos en mayo, pues ese indicador baja de 1, es decir, que en promedio están vendiendo en pérdidas, ¿no? Ese pico de pérdidas lo tuvimos por ahí del 25 de junio, cuando Bitcoin tocó los 31,000, por ahí fue donde se hizo, se realizó, la mayor cantidad de pérdidas en esta corrección. Y bueno, hemos tenido varios puntos en donde nos marca esa situación, ¿no? También acá en septiembre, un poco, y ahorita también la estamos viendo en las últimas semanas, y con mayor intensidad fue justamente el 4 de diciembre, con un indicador un índice de .95, casi .96. Quiere decir que en promedio la gente estaba vendiendo en pérdidas. Esto en una fase alcista como la que estamos viviendo ahorita, normalmente indica puntos de entrada para poder comprar más barato y ya que se estima un rebote del activo. Ahora, no siempre ocurre esto, sobre todo cuando se acaba el ciclo alcista, como podemos ver acá. En diciembre de 2017 estaba todo muy feliz, todo muy bien, el SOPR estaba por los cielos y vemos aquí justamente este pico de 1.4, fue aproximadamente el 7 de diciembre, es donde se realizó la mayor cantidad de ganancia, y después de eso empezó a entrar en pérdidas justo cuando terminó el ciclo alcista, se confirmó la caída o la finalización de ese ciclo. Y estuvo así entrando, o sea, subiendo y bajando ese ratio
muchos años, ¿no? O sea, básicamente todo 2018, 19, y en 19 se mantuvo un tiempo arriba, luego otra vez para abajo. Pero bueno, en la fase alcista, por ejemplo, si nos vamos un poquito atrás, desde 2017, de enero de 2017, vemos que durante ese ciclo, vamos a hacer un zoom, hubo varios puntos de entrada en esa fase alcista, ¿no? Y eso es lo que se estima que está pasando ahora también durante este ciclo, que hay varias partes o puntos de entrada. Ahora, en este ciclo ha habido más correcciones, ha habido más volatilidad, es más complejo el escenario. No quiere decir que se repita exactamente, ¿no? Pero pues probablemente sea parecido. Ahora estamos viendo una gráfica que se llama Hodl Waves, que es cómo se está comportando el Bitcoin, o sea, en manos de quién está, ¿no? Básicamente la antigüedad que tiene Bitcoin en las manos de esos holders, en las personas que lo holdean, ¿no? Y pues vemos cómo cuando entra más gente es cuando se hace un crecimiento en el precio normalmente. Por ejemplo, a mediados de 2017 vimos cómo brincó la gráfica, sobre todo las ondas de la gente que tenía, o sea, del Bitcoin que tenía menos de 6 meses de antigüedad en esas carteras, se disparó, y eso que normalmente nos indica pues que entra más gente. Igual acá en 2021, en mayo, perdón, en enero, vimos un pico fuerte de nuevos participantes al mercado, y eso elevó el precio básicamente de 18 a 30 mil, ¿no? 35 mil por ahí. Y ahorita lo que estamos viendo, ya si hacemos un zoom a lo que está pasando este año, pues que sigue creciendo la cantidad de gente que está entrando en proporción a los que están holdeando, ¿no? O sea, es leve, pero es positivo, ¿no? Y si vemos un brinco en esto en las próximas semanas o meses, normalmente o sea, es muy probable que tengamos precios más altos, ¿no? Si entran más participantes, obviamente. Pero bueno, hasta ahorita se mantiene positivo, pero con un crecimiento bastante, digamos, mesurado, ¿no? Muy, muy leve ese crecimiento. Pero lo que podemos ver es que o sea, puede que se den brincos importantes y eso haga que el precio rebote muy fuerte, ¿no? Ahora vamos a ver el MRBZ Score. Este básicamente nos indica si el precio está muy caro, entre comillas, o muy barato, versus el valor realizado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, calcula de alguna manera, o sea, es una forma de estimar si Bitcoin está sobrevalorado o infravalorado, dependiendo, con base más bien, comparándolo contra su precio justo. Y esto, pues históricamente nos ha indicado cuando el mercado está muy caliente ya, cuando está muy en una fase de euforia o burbuja, y también cuando hay una zona de capitulación de gente que está vendiendo en pérdidas muy fuertes. Entonces, por ejemplo, justamente al final del ciclo hace 4 años, vimos como el MRBZ Score, podemos ver aquí que estaba por encima del 7, o sea, del número 7, incluso llegó a estar por ahí del 10, 11. Entonces, más de 7 indica que ya está sobrevalorado, ¿no? El activo, de acuerdo a esa métrica. Y en menos de 0 indica que está muy infravalorado. Y eso lo vimos, por ejemplo, a finales de 2018, cuando llegó a estar por más o menos los $3,000, $3,200, $3,500, $4,000. Y también lo vimos nuevamente cuando se presentó lo del COVID en marzo 2020, cuando también tocó los $4,000, $5,000, ¿no? Entonces, históricamente ha sido un muy buen indicador para ver cuándo son puntos de entrada muy buenos y cuándo son puntos de toma de ganancias probables. En este momento estamos bastante lejos de estar por encima del 7. De hecho, ahorita está como en el 2 punto y algo, ¿no? 2.3, 2.2, o sea, casi 2 cerrados. Entonces está bastante, digamos, frío en ese aspecto, o sea, todavía tiene mucho para subir, de acuerdo a este indicador, y también para bajar, ¿no? Pero si esta tendencia alcista del mercado continúa, que es como
en lo personal yo pienso que estamos ahí todavía en esa fase alcista, o que no ha concluido, vamos, pues probablemente tengamos una subida nuevamente en precio y que eventualmente toquemos este número 7, pero cuando lleguemos ahí no vamos a estar en precios de $56,000 como en febrero, sino probablemente estemos por encima de los 80 o 90, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se dé esa situación para que los holders de Bitcoin tengan esa apreciación y ese crecimiento en su patrimonio. Nada es seguro, pero bueno, pues de acuerdo a este indicador, pues todavía hay mucho campo para subir. Ahora, en este otro indicador llamado Net Realized Profit Loss, es pues cómo se están dando las ventas, si es en ganancias o en pérdidas realizadas, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, lo que va de este año, más o menos aquí vemos que en estas fechas, en estos últimos días, se ha estado realizando bastante pérdida. Y bueno, de hecho es casi igual a la que tuvimos en la corrección de mayo, a esos niveles de pérdidas. Ahora, lo interesante aquí me parece es que si nos vamos a la historia, por ejemplo, desde 2016, pues vemos que estas pérdidas realizadas son mucho mayores, obviamente también porque el precio ha subido, ¿no? Pero realmente yo creo que más allá de comparar el tamaño de estas velas, tendríamos que ver que también se han tomado muchas ganancias. Y eso yo creo que nos debe de enseñar también que está bien tomar ganancias, está bien salir un poco cuando consideres que está sobrevalorado el mercado, está bien, ¿no? Pero bueno, el sentimiento ahorita del mercado es bajista porque pues están realizándose muchas pérdidas. Y bueno, ya veremos en los próximos días, semanas, cómo se continúa esta tendencia, o bien si el precio sube y se empiezan a realizar ganancias, como hemos visto en las últimas semanas. Ahora, ya casi para terminar, vamos a darle una revisada del Stock to Flow. El Stock to Flow, como saben, es muy popular, bueno, muchos de ustedes lo han de conocer, y esa métrica normalmente ha venido prediciendo muy bien el precio de Bitcoin, y cuando está sobrevalorado y cuando está infravalorado también. Entonces, y esto toma en cuenta la oferta, los halvings que hay, ¿no? La reducción a la mitad de la oferta. Entonces, en este momento, si nos vamos a este año, podemos ver que el deflection es considerable, y ahorita vamos a ver en esta otra métrica qué tan considerable es. Justo estamos viendo historia desde 2016 y vemos que el deflection, creo que el piso de ese deflection ratio fue en julio del 2021, donde estábamos en 30,000 más o menos, ¿no? 29,000, 30,000 dólares. Y en ese momento sigue estando por debajo de lo que el precio, digamos, teórico que estima este indicador, ¿no? Bastante por debajo, todavía estamos al punto 49. Si llegase a estar en 1, quiere decir que se empalma, ¿no? Es cuando se empalma con el precio estimado de Bitcoin, de acuerdo a la oferta, a la nueva oferta que se genera. Y ese precio objetivo, digamos, teórico, debería ser de 107,000. Entonces, si este indicador sigue siendo válido, por ejemplo, se cumple lo que ha venido ocurriendo en los últimos 6-8 años, ¿no? que viene siendo certero este indicador, pues el precio tendería a subir nuevamente por encima de 100,000 dólares, y seguramente vamos a tener correcciones después. Va a estar oscilando probablemente en esos rangos, no lo sabemos, nadie lo sabe, pero bueno, en el ciclo anterior, por ejemplo, el precio teórico era de 5,500 y se fue hasta 20,000 casi, ¿no? Y luego bajó por ahí de los 3,000 después de algunos meses, ¿no? Un año después. Entonces, pero se mantuvo en ese rango, ¿no? Más o menos alrededor de ese objetivo de 5,000 durante varios años. Entonces, probablemente ahora veamos eso que ocurre en los próximos años, ¿no? Que esté oscilando en los 100,000. A veces arriba, a veces por debajo, a veces muy por arriba, a veces muy por debajo. Pero bueno, es una métrica que nos puede servir para ver cómo está, ¿no? Y ahorita pues se ve bien, o sea, no considero que sí haya dejado de ser válido, ¿no? Simplemente pues hay desviaciones estándar en la historia, desde mi punto de vista, claro. Ahora, ya para terminar, vamos a ver también cómo se ha comportado
Ethereum en los exchanges, o sea, cuál es el balance neto de entradas y salidas, ¿no? Y pues vemos que como Bitcoin, muy parecido a Bitcoin, hemos tenido salidas muy fuertes en Ethereum en los últimos meses, y esa tendencia continúa. Y mientras esto sea así, pues es muy probable que el precio se mantenga, por lo menos se mantenga en esos precios, o bien en esos niveles, mejor dicho, o bien que suba todavía más. Y justamente les quiero mostrar cómo ha venido siendo la quema de Ethereum. Desde agosto para acá se lanzó una actualización, salió una actualización que quema Ether en las transacciones. Y por ejemplo vemos que en el último mes, 3 meses mejor dicho, estamos viendo los últimos 3 meses, cómo se ha venido quemando Ether, ¿no? Por día. Y pues más o menos en los últimos días hemos visto que se queman más de 10,000 en promedio. Casi, sí, como 10,000 Ethers diarios. Y eso ha generado que la emisión neta diaria se venga reduciendo. Incluso en octubre, a finales de octubre y principios de noviembre, tuvimos varios días en donde la emisión fue negativa, es decir, que se quemó más del que se generó. Y eso a lo que nos referíamos con, por ejemplo, el triple halving que he hablado en otros videos de Ethereum, y por eso yo pienso que también ha aguantado mucho mejor esta corrección que Bitcoin mismo, ¿no? O sea, los fundamentales de Ethereum están muy, muy fuertes. Hay mucho más interés que antes en este activo. Y pues, por ejemplo, este dato, ¿no? De que se ha venido reduciendo la oferta. Con esta quema se redujo en un 87% prácticamente. O sea, se está generando un 87% menos Ether ya en neto por la quema de este Ether por las transacciones que se están generando. Entonces, bueno, pinta muy bien. Pinta muy bien como activo. En lo personal, creo que tiene muchísimo potencial. Ya hemos platicado sobre eso en otros videos. Y bueno, si digo, nadie sabe el futuro, ¿no? Pero pinta muy bien, muy prometedor desde mi punto de vista. Y en DeFi, por último, nada más para terminar aquí, vemos cómo ha estado el ecosistema DeFi. El volumen, más bien el valor bloqueado en estos protocolos es de 250 billones, 250 mil millones pues, de dólares. Y nada, les quería hacer un zoom a lo que ha pasado en estos últimos días, nada más para que veamos que sí, aunque hubo esta corrección, el volumen, digamos, el valor, más bien el monto total que está bloqueado, no ha caído de manera importante. O sea, estamos hablando que su pico ahorita, su máximo histórico es de 276 billones, más o menos, y ahorita está en 250, o sea que bajó un 10%, ¿no? O algo así, muy poquito. Y cómo ha venido creciendo desde inicios de año, ¿no? Esa es una locura. En enero de 2021 solamente había 21 billones. Es decir, que ya se multiplicó por más de 10 en este año. Pues desde mi punto de vista esa tendencia va a continuar, ¿no? Porque se están desarrollando muchísimos proyectos, cada vez entra más gente a este ecosistema DeFi. Y bueno, en lo personal a mí me gusta mucho. Desde febrero, más o menos, enero, febrero de este año empecé a interactuar con distintos protocolos. Ya he compartido varios en el canal y bueno, lo voy a seguir haciendo en el futuro. Pero bueno, como puedes ver, pues desde mi punto de vista los fundamentales están muy sólidos. Simplemente es cuestión de tiempo desde mi punto de vista para que veamos nuevos máximos históricos. Quizá veamos pues un comportamiento lateral durante semanas, no lo sabemos. Algo así como lo que pasó en mayo. Pero mientras toda esta información que te estoy dando se mantenga así, pues desde mi punto de vista el precio tiene que hacer lo suyo. O sea, básicamente responder a la oferta y demanda que existe, ¿no? Y pues, bueno, espero que esta información te resulte útil. Como siempre te digo, esto no es un asesoramiento de inversión, ni mucho menos. Yo lo hago con fines informativos, educativos, para que tú tengas una perspectiva más amplia. Es meramente mi opinión, no es un consejo financiero, ¿no? Ya que yo ni siquiera soy autorizado para eso, pero bueno. Siempre está bien comentarlo, ¿no? Nada más para recordárselos. Y bueno, te digo, si te gusta la información, si te parece valiosa, por favor dale like, suscríbete, compártelo y bueno, nos estamos viendo muy pronto en otro video. Muchísimas gracias por tu atención.